tiempo de estos días, pero el examen sería nada más hasta lo que se ve en los vídeos que se subieron. O sea, ya lo que venden, bueno, a ver, luego vemos, ¿no? Pero quedamos que iba a ser todo lo de funciones vectoriales. Vamos a ver por ahí, a ver si podemos considerar algo. Creo que era esta, ¿no? La primera. ¿Sí, verdad? Sí. Más K por S' al cuadrado, vector normal. Bien, esa era es una identidad de Fresnel-Serret, nada más que bajo R y bajo S'. ¿Sí? ¿Le pudieras apagar el cañón, Freddy? Gracias. Bueno, a ver, no sé si lo empezamos o no. Si no, lo vamos a tener que volver a explicar porque pues también, y sobre todo las demostraciones, si no se acaban en el momento, hay que explicarlas de nuevo. Yo creo que hay que empezar de nuevo, ¿no? A ver, aquí yo creo que para demostrar esto tenemos que partir de esta. Obviamente este es R vector, ¿no? R vector, ¿a qué es igual? Y le vamos a partir de esto. A ver, sabemos esto, ¿no? Fíjense cómo estoy expresando aquí el vector R'. A ver, un vector a qué es igual, ya lo hemos dicho muchas veces. A su magnitud por un vector unitario en su dirección. ¿Sí o no? Eso lo sabemos desde la primera unidad. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, la derivada de la función vectorial es igual a ¿quién? A su magnitud por un vector tangente unitario en su dirección. Entonces, pues aquí está. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Acuérdense que esto es esto que hemos dicho muchas veces. Cualquier vector es igual a su magnitud por un vector unitario en su dirección. Entonces, la derivada de la función vectorial es igual a su magnitud por un vector tangente unitario en su dirección. ¿Y quién es el vector tangente a R'? Pues el vector tangente. Ya lo hemos dicho varias veces. ¿Sí? Bien. Pero todavía vamos a dar una manita de gato más. Esto es ¿quién? S' por el vector tangente unitario. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, acuérdense que... no, espérenme. Creo que nada más es S. ¿Quién quedamos que era S? S es la magnitud bueno, no sé si es S'. Sí es S'. S' es la rapidez. Porque acuérdense que esa era la longitud de arco. ¿Sí se acuerdan que esa es la longitud de arco, no? Viene siendo la distancia, el equivalente a la distancia. Entonces su derivada de la longitud de arco, obviamente con respecto del tiempo, porque ya dijimos que aquí nuestra variable t, el parámetro es el tiempo, descender de es S', ¿sí o no? ¿Y quién es S'? Era la norma de R', es decir, la rapidez. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces quiere decir que esto. ¿Y sí? ¿Por qué? ¿Quién viene siendo este 4? La velocidad. ¿Sí o no? La velocidad es ¿quién? La rapidez por un vector tangente unitario en su dirección. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Pero miren, para demostrar esta, voy a manejar esta de aquí. Puse todo esto para que nos ubicáramos, ¿sí? Y recordáramos algunas cosas que ya hemos visto anteriormente, o bien reafirmáramos algunas cuestiones, ¿sí? Bien, pero para demostrar esta identidad
voy a coger esto. ¿Por qué? Pues porque veo qué es lo que necesito. Yo no puedo manejar esta. Bueno, sí puedo, pero no me conviene. ¿Y por qué no me conviene? Porque aquí tengo puras S' y S bi'prima, si están de acuerdo o no. ¿Verdad? No tengo nada de B ni de B'. Entonces, pues voy a utilizar esta. ¿Sí quedó claro? Sí. Bien, sale. Entonces, ¿qué nos dice esta identidad? Que la segunda derivada de R es este chorizo. Entonces tengo que derivar a R'. Como quien dice, tengo que derivar ambos miembros, ¿no? ¿Sí o no? Entonces voy a derivar ambos miembros, obviamente con respecto de T. A ver, ahí está. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Bien. Entonces, continuamos. Fíjense que estoy aplicando la operación a ambos miembros de la ecuación. Aquí voy a cambiar verticalmente. ¿Sí o no? Para demostrar la identidad. Porque generalmente cuando cojo un miembro y quiero llegar al otro, pues trabajo de forma horizontal, ¿no? Bien. Entonces, ¿quién es la derivada de R'? Pues la segunda derivada, que viene siendo ¿quién? R bi'prima. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora, voy a derivar este. Este es un producto. ¿Sí o no? Es un producto. Este cuate es un escalar y este es un vector. Entonces, ¿cómo es el rollo? La primera por derivada de la segunda más la segunda por derivada de la primera. Ah, ya sí. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Estoy aplicando la derivada del producto. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? Perfecto. Bien, vamos a seguir. Voy a volver a poner R' igual a. Pues como que ya se va apareciendo, mira. Ya se va apareciendo. Por lo menos este cuate ya se parece. El segundo término. ¿Por qué? Porque si se fijan, este lo voy a poner al principio. Aquí es una suma, ¿no? Entonces yo puedo aplicar la propiedad conmutativa de la suma. Bien. Si pongo primero esta, sería ¿qué cosa? Vector tangente por la segunda derivada de S. Acuérdense que S', aquí está, es quién? La derivada de S con respecto de T. Entonces, la derivada con respecto de T, de la derivada de S con respecto de T, ¿qué viene siendo? Pues viene siendo, lo voy a poner aquí. Viene siendo, bien, viene siendo esto. Y es la segunda derivada, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero, como estoy utilizando la notación de las primas, ¿cómo es la segunda derivada? Pues S bi'prima. Entonces, esto es S bi'prima. S bi'prima por T. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Más, ahora me toca este. A ver. ¿Quién es de la derivada de T con respecto de T? Pues este prima. ¿Sí o no? Acuérdense que las primas es porque estamos derivando con respecto de T. ¿Sí? Bien, pues ya se parece. Ya se parece más, ¿sí o no? Por lo menos este término ya lo tenemos. Pero este le falta. Pero fíjate cómo en este ya tenemos por lo menos una S'. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo aquí tengo T' y debo de tener ¿qué cosa? El vector normal. Ahora, yo me acuerdo cómo es el vector normal. El vector normal es la derivada de T entre su norma. ¿Sí o no? Búsquenla. ¿Sí la tienen ahí o no? ¿Sí la tienen ahí? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que T', si de aquí yo despejo, me queda que T' es ¿quién? La derivada de T' por el vector normal, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿No hay voto? Sí. Bien, entonces fíjense, ya puedo poner esto así. Más S' por T', ¿y T' quién es? La norma de T' por el vector normal. Ya se va apareciendo cada vez más, ¿sí o no? Ya se va apareciendo cada vez más. ¿Qué le hace falta? Pues es muy sencillo. Aquí yo te puedes ir ayudando. A ver, debo de llegar a algo que tenga curvatura con esto, ¿sí o no? ¿Verdad? Así como lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué hago? Pues muy fácil.
A ver, me acuerdo cómo es la fórmula de la curvatura. La curvatura es la derivada de t entre la norma, bueno, la norma de la derivada de t entre la norma de r'. Sí, pero era tú. No, nada más es así, ¿verdad? Sí, nada más es así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? De aquí, de esta, que ya conozco, ¿a quién tengo que despejar? Pues a la norma de t', ¿sí o no? Para sustituirla aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero antes, ¿qué? Pero antes, ¿qué? A ver, aquí hemos estado manejando S. S, S', S', B'. ¿Sí o no? ¿Quién es S? Pues esa es la norma de R, del vector R. ¿Quién es S'? Pues es la norma de R', es decir, la norma de la velocidad, es decir, la rapidez. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que esto viene siendo esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuérdense que esto viene siendo ¿qué? La norma de la velocidad, y la norma de la velocidad, ¿quién es? Es la rapidez, perdón. Aquí es S'. S'. Acuérdense que la rapidez es S'. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, de aquí despejamos a quién. Ajá, y va a ser que la rapidez, esta es la rapidez, porque ese es bueno, es la longitud, porque, no, sí, es la longitud, porque R vector es desplazamiento, acuérdense, ¿sí o no? Magnitud de R es longitud. Entonces, si de aquí despejamos, ¿cómo nos va a quedar? Exacto. Y entonces sustituimos S' por T más S' por, ¿cuánto vale esto? Curvatura por S' por el vector normal. Y entonces, ¿qué sucede? Pues ya, ahí está. Curvatura por S' al cuadrado, ¿sí o no? Por el vector normal. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero fíjense cómo la demostramos a partir de aquí. Sin esa no lo podríamos haber hecho. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí está. Bueno, pues obviamente esto no lo vamos a poner en el examen. No se trata de demostrarnos, bueno, de que vengan, no, simplemente nada más analizarlo. Es buen ejercicio porque se fijan lo que estamos haciendo es reafirmando lo que ya hemos visto, ya queda claro cómo algunos vectores, ahora como estamos en movimiento curvilíneo, lo podemos expresar de otras formas. Aquí lo interesante sería lo siguiente, fíjense bien, fíjense bien. Si ustedes comparan esta identidad de Fermat-Serre, si nosotros nos vamos propiamente ya a lo que viene siendo movimiento curvilíneo ya formal, ¿quién es la segunda derivada de ese? La aceleración. El vector aceleración, ¿sí o no? El vector aceleración. Y el vector aceleración, ¿a qué da igual? A la componente tangencial por el vector tangente más la componente normal por el vector normal. ¿Qué significa? Que la aceleración tangencial viene siendo la norma de la aceleración, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? La norma de la aceleración, porque acuérdense que la S es longitud, S' rapidez y S' la magnitud de la aceleración. Y la componente normal que es la curvatura por S'. ¿Y quién es S'? La rapidez. ¿Sí o no? La rapidez al cuadrado. Y son las mismas formulitas que qué cosa que vimos la semana pasada. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues ahora sí pasamos a la cuarta unidad. ¿Le puedes, por favor, sentar el cañón, ingeniero? Gracias. Tenemos que irnos un poco rápido, ¿eh?
Gracias. Bueno, en realidad la unidad se llama derivadas parciales, pero obviamente tenemos que empezar a ver funciones multivariables. ¿Sí? Funciones multivariables. Aquí, miren, rápidamente vamos a traducir lo que tenemos en este pequeño mapa. En este mapa dice, una función de dos variables puede ser visualizada mediante curvas de nivel, las cuales conectan puntos donde las funciones toman un valor dado. La presión atmosférica en un tiempo dado es función de la longitud y latitud y es medida en milibars. Aquí las curvas de nivel se llaman isóbaras y estas están representadas en locaciones que tienen la misma presión. En marzo 7 de 2007. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que aquí tenemos tres variables físicas: longitud, latitud y presión atmosférica. Tenemos dos variables independientes y una variable dependiente, porque la presión atmosférica depende de la posición o en el lugar en el planeta en el cual estemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes saben, tenemos la longitud. Creo que la longitud es la que se mide con respecto a los meridianos, creo. No recuerdo, creo que es así. Búsquenlo. Longitud es con respecto a los meridianos y la latitud creo que es con respecto al ecuador, ¿no? ¿Sí? A ver, no me estén dando el avión, estoy pidiendo que lo busquen. Y aguas ya saben con qué cosa, ¿eh? Además, porque luego les va a aparecer, ya ven que, ¿verdad? Aquí estoy, ¿verdad? Y luego te pide ahí que le dones. Yo tenés que sinvergüenza, solo que te quieren, entonces te piden billete. No, tiene gracia el asunto, ¿verdad? ¿Ya? A ver, la latitud con respecto a quién se mide. ¿El Ecuador? Rápido. Por eso, con respecto al Ecuador. ¿Sí o no? ¿Sí? El Ecuador es la circunferencia más grandota, por así decirlo, pero medida así, el Ecuador. Y el meridiano es así. Por eso pasa por Greenwich, pues esa cosa. Entonces, la latitud es con respecto al Ecuador y la longitud con respecto al meridiano de Greenwich. ¿Sí? ¿Sí es así? Bueno, pues ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, si se fijan, la presión depende, por lo menos aquí, de esas dos variables, pero no nada más depende de esas dos. Depende, por ejemplo, también de la altitud. ¿Sí o no? No es lo mismo la presión atmosférica aquí en Querétaro que en Acapulco. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos como a 1800 metros sobre el nivel del mar. Y tampoco es la misma presión en Ciudad de México, ahí ya son arriba de 2000, creo. ¿Sí o no? A ver, ¿dónde hierve más rápido un huevo? Ya ven que les gustan a ustedes mucho los huevitos. ¿Ya? ¿Dónde hierve más rápido un huevito así hervido? ¿Aquí o en Acapulco? ¿Dónde hierve más rápido? ¿Aquí? A ver. ¿Dónde? Es muy importante la presión atmosférica, es una variable física importantísima. ¿Sí? O sea, por ejemplo, a ver, si yo les pregunto cuál es la temperatura a la cual hierve el agua, ¿qué me dirían? 100 grados centígrados. Pero está incompleto, es que volvemos a lo mismo. Siempre
nos quedamos muchos. Hierve a una temperatura de 100 grados centígrados a nivel del mar, y sí, principalmente nada más 100 grados, pero a nivel del mar. Por eso es que el agua no hierve a la misma temperatura aquí o en Acapulco. Allí en Acapulco está a nivel del mar. Y esos 100 grados son con respecto al nivel del mar. ¿Eh? O sea, aquí sí no importa, también importa la latitud y la longitud. ¿Por qué? Porque la Tierra no es perfectamente redonda. Digo, eso es lo que, hasta donde sabemos, ¿no? Entonces, pues sí. Pero también importa la altitud. ¿Sí? Por eso es que la gente que está enferma de corazón le recomiendan que se vaya a vivir a un lugar donde hay baja presión atmosférica. Por ejemplo, que se vaya a la playa, no a vivir a la playa, no puede vivir en un lugar alto. Si tú te vas, por ejemplo, a ver si es que les gusta esa cosa de patear el balón, ¿qué pasa con los jugadores si se van a jugar a Perú, por ejemplo, ¿no? Allá se cansan más rápido, ¿sí o no? No es lo mismo. ¿Por qué? Pues por la presión atmosférica. Entonces aquí estamos viendo precisamente eso. Ahora, fíjense que aquí estamos expresando la presión en función de dos variables, que es la latitud, vamos a ponerle así, latitud y longitud. ¿Sí? Pero no son las únicas variables. Aquí faltaría una muy importante, que es la altitud, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ¿por qué el libro nada más está considerando estas dos? Bueno, pues porque es más fácil que tú visualices la latitud y la longitud en este mapa que la altitud. ¿Sí? Tú para visualizar la altitud en un mapa se utilizan las curvas de nivel. No sé si ustedes se han fijado algunos mapas que tienen diferentes colores pues en lo que viene siendo el territorio, ¿no? del continente, vamos a suponer, ¿no? O del país. ¿Por qué están con colores? Pues porque mediante colores tratan de indicar la altitud de ciertas regiones, ¿sí? Por eso los colores muy tenues, muy suaves, como el verde, generalmente es el verde, está en las costas, luego sigue el amarillo, ya está más alto, luego sigue el color rojo mucho más alto, color café ya muy alto, ¿sí? Entonces, pues es una forma de representar la altitud en un mapa, ¿sí? Por ahí, no sé si ustedes se han fijado, pero hay algunos mapas tridimensionales. Son los mapas, pero tienen la superficie rugosa, pero esa superficie rugosa es en base a la altitud del terreno. Por allí hubo en la biblioteca un mapa de esos muy grande, donde, pues, por ejemplo, los volcanes, se ve la chita esa, ¿no? El saliente, ¿sí? de las cordilleras, de los volcanes. Ya la parte centro, pues sabemos que es más alta que en las costas, ¿sí? Pero obviamente no duró mucho ese mapa porque ya saben cómo son los chavos. Uno van ahí, le ponen el dedo, y ya por ejemplo donde estaba Querétaro ya no se veía. Sí, ya ven cómo se... Sí, pues no. ¿Verdad? Nos dura más un gas. ¿Verdad? Yo no. Bueno, entonces ahí lo que nos trata de indicar es que la presión es función de dos variables y en esas regiones cerradas la presión es la misma, por eso se llama isóbaras. Ahora, ¿por qué dos variables si no tres? Bueno, porque ya dijimos tres, pues habría que poner aquí un mapa coloreado y ya se perdería, por ejemplo, pues información, pudiéramos pensarlo por eso. Pero también hay una segunda razón y esta es muy importante. Aquí vamos a ver funciones de dos variables. Pero cuando decimos función de dos variables, en realidad son por lo menos tres, porque yo estoy haciendo referencia a dos variables independientes. Entonces debe de haber por lo menos una dependiente. En total serían tres. ¿Sí? En total serían tres. Ahora, ¿por qué tres? Porque se supone que
nosotros vamos a trabajar con funciones que en un momento dado podamos visualizar geométricamente. Entonces, solamente podemos ver superficies, bueno, podemos ver cosas en 3D. Y como son 3 variables, pues solamente podemos ver 3 variables. 4, 5, 6, 7, 8 o más variables, ya no vamos a poderlas visualizar geométricamente, sin embargo sí las podemos analizar matemáticamente, ¿no? Que es lo que se hace pues, ya en sistemas avanzados. Bueno, esto ya lo conocen, toda la teoría que vieron de cálculo diferencial. Recuerden que en cálculo diferencial y en cálculo integral fue cálculo de una variable. De hecho, si ustedes analizan el Stuart, ya ven que está el combo, ¿no? El Mitchell y Gottes, ¿verdad? Pero ya sacaron la parte, lo dividieron en dos, cálculo de una variable y cálculo multivariable. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? No sé si ustedes tengan esto, porque está separado. Está separado cálculo diferencial, cálculo integral, que es el de una variable, y cálculo multivariable, que viene siendo este curso. Que obviamente, pues ahí la idea sería que hubiera un segundo, ¿verdad? Para que acabáramos ese libro. ¿Sí? Entonces, todo el cálculo de diferencial e integral se va a aplicar exactamente igual. Ya lo hemos estado viendo que cuando nosotros consideramos una dimensión más, no hay ningún problema, simple y sencillamente la incluimos atribuyendo o haciéndole propias todas las condiciones de las otras variables, de otras dimensiones, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, pues porque se supone que todos son espacios vectoriales, entonces eso es lo que nos permiten hacer los espacios vectoriales matemáticos, no los que hemos estado viendo. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Si se fijan, aquí tenemos pues una representación de el plano XY. A ver, aquí vamos a ver, ya lo dijimos, funciones de dos variables. F de X, Y. ¿Sí? Estas dos variables van a ser mis variables independientes. ¿Quién va a ser mi variable dependiente? Pues la función, y esa función generalmente la representamos con Z. ¿Sí? O sea, Z es función de X, Y. Bien. Entonces aquí estamos viendo el plano X, Y. ¿Qué viene siendo el plano X, Y? Pues el plano donde se encuentran los valores que puede tomar la función, porque estamos diciendo que depende de X y Y. Entonces, aquí si te fijas, cogemos puntos, cogemos elementos de X, Y para sustituirlos en la función y de esa manera vamos a obtener valores de la función, es decir, de Z, que es la variable dependiente en este caso. Acuérdense que en cálculo de una variable, la variable dependiente era la Y, mientras que la independiente era X, ¿no? Ahora la X y la Y son las independientes. Entonces, ¿qué significa? Significa que vamos a hablar de regiones. En cálculo de una variable se hablaba de intervalos, ¿sí o no? Aquí no, aquí van a ser regiones. ¿Por qué regiones? Porque estamos hablando de partes del plano XY. Eso es una región en el plano. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque aquí también hay dominio y también va a haber rango. Entonces, el dominio son los valores de X, Y que pueda tomar la función y el rango, pues los valores que tomaría la Z. Entonces, aquí el dominio de estas funciones generalmente va a ser mediante regiones. ¿Sí? Mediante regiones. Ahora, para sacar el dominio de una función, pues se hace uso de exactamente las mismas propiedades que se utilizaban para funciones de una variable. Ahorita lo vamos a ver. Bien, ahora, cuando nosotros vimos cálculo de una variable y queríamos graficarla, hacer la gráfica de la función, hacíamos una tabulación. Aquí también podemos hacer una tabulación, pero ahora una tabulación va a ser de este tipo. No va a ser la tablita donde le daban valores a X para obtener valores de Y. Aquí no. Aquí, si se fijan, tenemos una tabla donde tenemos que ponernos de acuerdo.
tenemos que ponernos de acuerdo en lo siguiente. Sabemos que tenemos dos variables independientes, en este caso temperatura y velocidad. Fíjense este problema. A ver, voy a leer el problema para que lo entendamos. En regiones con severos tiempos invernales, el índice de humedad-temperatura es usado para describir la aparente severidad de el frío. ¿Sí? ¿Cuánto es frío? ¿Sí? El índice W es una temperatura subjetiva que depende de la temperatura actual y de la velocidad del viento. Además, W es una función, bueno, no además, de esta manera. Eso es una palabra que es comodín, ¿verdad? De esta manera, W es función de la temperatura y la velocidad del viento. Por lo tanto, podemos expresarla, fíjense, W es función de T y de B. ¿Sí? Fíjense. A ver, creo que esto se entiende muy bien. Se entiende muy bien. Podemos estar en un lugar donde la temperatura sea fría, ¿sí? Pero si no hay viento, pues no hay ninguna bronca, como que no se siente tan gacho. Pero si empieza a soplar el viento, se siente más cañón el frío, ¿sí o no? Creo que eso queda totalmente claro. Entonces, esa sensación que depende de la temperatura y depende de la velocidad del viento es lo que se conoce como Wind Chill Index, índice de, bueno, a ver cómo lo traduce ahí, índice de temperatura. ¿Lo tienen allá a la mano? Índice de viento, humedad. ¿Cómo? No. Bueno, así le llaman índice de temperatura de sensación. De viento. Bueno, viento, sensación. Algo así. Bien. Entonces, fíjense cómo estamos expresando esa variable en función de la temperatura y la velocidad. Claro, ustedes van a decir, ¿hacen falta más variables? Pues sí. Por ejemplo, la altitud, volvemos a lo mismo. ¿Sí o no? No es lo mismo una ciudad que esté en un valle, que esté arriba del cerro, ¿verdad? Y luego con el viento y el frío pues, se siente más cañón en la parte alta, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ahí podemos meter más cosas. Obviamente pudieras meter también el tiempo, no es lo mismo que sea en el día que en la noche, no es lo mismo que sea en enero que en verano, etc. ¿Sí? Pero aquí para fines prácticos, dos variables nada más. ¿Por qué? Pues porque tienen que ser tres para poderlas analizar. Bien, ahora fíjense bien por qué también es importante que sean tres variables. Esta es una tabulación del problema. Si se fijan, aquí tenemos que ponernos de acuerdo en esto, ya no les dije. Puede ser T, V o B, T. Aquí no importa. No importa cómo las pongas. ¿Por qué? Porque son las variables independientes. ¿Sí? Puede ser T, V o B, T. No importa. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense cómo se construye la tabla. En este caso, para el libro, la temperatura va en columnas y la velocidad del viento va en filas o renglones. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar el Wind Chill Index cuando la temperatura es de 0 y la velocidad del viento es de 30, pues fácilmente lo ubico y me doy cuenta que es menos 6, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí se me acuerda? Si yo quisiera encontrar el Wind Chill Index cuando la temperatura es de menos 20 y la velocidad del viento es 10, pues veo que es menos 27. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Pues ahí está. Esta es una tabulación de una función de dos variables. Si se fijan, si yo tuviera una función de tres variables, ya no lo puedo hacer esto. ¿Sí o no? Ya no puedo. Y ahí tendría que ser como en una variable. Primera variable, segunda variable, tercera variable,
Esto como que es muy práctico, ¿no? ¿Sí o no? Eso como que es muy práctico. Bien. Pues ahí está. Les digo, hay que encontrar todo el dominio. Dice, definición, si f es una función de dos variables con dominio D, entonces la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos x, y, z en R3, tal que z es función de x, y x, y está en D. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo una gráfica de una función de dos variables. Ya dijimos, dos variables independientes. En total, por lo menos, son tres. ¿Sí? Y en este caso, pues sí, nada más tres. ¿Sí queda claro? Sí, porque ¿a qué me refiero que por lo menos? Porque yo puedo decir que, por ejemplo, en el caso de los aviones, ¿qué variables independientes puedo tener? Puedo tener, ¿qué cosa? La altura, la velocidad de la nave, la velocidad del viento, el peso de la aeronave. El peso de la aeronave no es constante. Desde un punto de vista muy estricto, es variable, porque va quemando combustible, ¿no? Claro, es muy despreciable. ¿Qué otra variable puede haber? La presión atmosférica, la densidad del aire, la temperatura del aire. Entonces, fíjense cuántas variables independientes hay. Algunas de esas variables son dependientes de otras, ¿sí? ¿Y qué variables en un momento dado pudiéramos tener en la aeronave? No, por ejemplo, a ver, yo aquí les dije velocidad de la aeronave, no. Velocidad del viento. La velocidad de la aeronave es una, la aceleración de la aeronave, ¿sí? El consumo de combustible, ¿sí? No quema la misma cantidad de combustible a diferentes alturas, ¿sí? Ni a diferente velocidad del viento, ¿sí? Mayor viento en contra quema más. ¿Sí están de acuerdo? Entonces fíjense, toda la aviónica, todo el sistema de control del avión tiene muchas variables independientes y muchas variables dependientes. ¿Sí? Aquí, como nada más estamos ahorita entrando en estos temas, son dos variables independientes y una dependiente. En total son tres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que podemos nosotros visualizar. Claro que, por eso digo, por lo menos una dependiente para que sean las tres, pero son dos independientes. Dos independientes. Por eso es que aquí el dominio van a ser los valores que se cojan en el plano x, y. Bien. Bueno, algunas funciones, miren, las gráficas de las funciones o funciones de dos variables, pues ya conocemos algunas. Por ejemplo, los planos. Los planos son funciones de, pueden ser más bien funciones de dos variables, en total tres. Las superficies cuadráticas. Fíjense bien, las superficies cuadráticas no todas son funciones. ¿Sí? Por ejemplo, el elipsoide, la esfera, esas no son funciones. ¿Por qué no son funciones? Porque no cumplen las condiciones o la definición de función. Acuérdense que aquí estamos diciendo que todo lo de cálculo de una variable se aplica. ¿Y cuál es la definición de función? Muy clara. Es la regla de correspondencia entre, de tal suerte que a un elemento de un conjunto le corresponde uno y solamente uno del segundo conjunto. Aquí es lo mismo. A un elemento del plano x, y le corresponde uno y solamente uno de z. Entonces, esa condición no la cumple ni el elipsoide, ni la esfera, ni el cono, ni tampoco cualquiera de esas funciones que tengan como eje a cualquier eje paralelo a el eje X o el eje Y. Si el eje es paralelo al eje Y, muy probablemente sí sea función, pero no todas. Por ejemplo,
El paraboloide de dos hojas no es fusión. El hiperboloide de dos hojas no es fusión. Tampoco lo es el hiperboloide de una hoja, pero sí lo puede ser el paraboloide. El paraboloide sí. ¿Sí o no? Ese sí. Entonces ya tenemos conocimientos de algunas funciones de varias variables. ¿Sí? Miren, aquí hay algunas gráficas. Graficar funciones obviamente de dos variables es difícil, es muy complicado. Este ya puede ser ya con software, con un programa computacional. Y bueno, pues vamos a dejarle aquí que pasen una tarde.